Hola, soy Edelvidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo la guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Bueno, esta es la guía sobre el diagnóstico, control y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 con medicina basada en evidencia, edición del 2019. Así que vamos con esta guía. ¿Y qué vamos a presentar en esta guía en las exposiciones en general? Vamos a dividir nuestro tema en 14 capítulos, los mismos que contiene la guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Empezamos con el primer capítulo entonces. El primer capítulo habla de la epidemiología de la diabetes tipo 2 en Latinoamérica bajo los rubros prevención, comorbilidades y calidad de atención. Bien, la diabetes tipo 2 es uno de los mayores problemas para el sistema de salud de Latinoamérica. En realidad es un problema global, es un problema mayúsculo, es un problema a nivel mundial. Sin embargo, nosotros estamos queriendo detallar la problemática epidemiológica en Latinoamérica. Y esta abarca 21 países y tiene alrededor de 569 millones de habitantes. La Federación Internacional de Diabetes estimó que en 2017 la prevalencia ajustada de diabetes llegaba al 9.2% entre los adultos de 20 y 79 años, y solo superado por Norteamérica y el sur de Asia, con 11.1 y 10.8 respectivamente. El pronóstico de crecimiento en el número de casos en Latinoamérica para el 2045 es de 62%, atendiendo además la obesidad y la intolerancia a la glucosa. De los 371 millones de adultos que viven con diabetes, 34 millones, o sea, el 9%, residen en nuestra región, en Latinoamérica. Pero, ¿qué es lo más grave? Lo más grave es que el 40% de los pacientes con diabetes ignoran su condición. O sea, hay muchísimos pacientes, el 40%, que no tiene y no sabe cómo llegar al diagnóstico. Probablemente muchos de ellos van a tener inconvenientes posteriores mucho más temprano que aquellas personas que sí tengan el conocimiento de su enfermedad. La prevalencia. Hablemos de la prevalencia ahora. Bueno, el 58% de los decesos ocurrieron en menos de 60 años. O sea, muchos de los pacientes diabéticos fallecen antes de los 60 años. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque en plena época de madurez, estos pacientes fallecen por culpa de la enfermedad. Pese al alto costo social, el gasto asignado para esta enfermedad, o mejor dicho, para tratar esta enfermedad, es del 4.5% del gasto mundial. Es increíblemente bajo comparado con todo lo lamentable que pueda suceder al no controlar esta enfermedad. Y el 13% del gasto total en salud de la región es asignado a la atención de diabetes. Dos de los países con mayor número de casos se encuentran en la región: Brasil, en este caso, y México, ¿no? Y en la mayoría de los países de la región, la diabetes se encuentra entre las primeras 5 causas de morbilidad. El número de muertes atribuibles a la diabetes en la región, sin contar con México, fueron de 209.717 pacientes para el año 2017. Y la enfermedad explica el 12.3% de muertos totales en los adultos. Cabe recalcar, en la Argentina, en su cuarta encuesta nacional, informó una prevalencia del 12.7%, un poco más respecto de la anterior encuesta. El resultado de un proceso fisiopatológico iniciado muchos años atrás de la aparición de esta enfermedad suele condicionar problemas relacionados a la cronicidad. Entonces la diabetes es la primera causa de ceguera, insuficiencia renal,
amputaciones no debidas a traumas, incapacidad prematura. Se encuentra entre las 10 primeras causas de hospitalización y solicitud de atención médica. O sea, la diabetes suele causar muchísimo problema de salud público en general. Bueno, y mayor todavía el número de muertes e incapacidades. Esto evidentemente atribuible al número creciente de casos y complejidad del tratamiento, puesto que mientras mayor comorbilidad existe, el tratamiento se va a hacer más complejo y esta complejidad va a condicionar problemas económicos y problemas en los pacientes en sí, problemas en la salud pública, problemas en el gobierno, en el Estado. Una alta carga y un gasto tremendo. Bueno, y las causas más frecuentes de muerte entre las personas con diabetes son las cardiopatías y los infartos cerebrales. Seguimos con la prevalencia. Sabemos que la desnutrición en la vida intrauterina y en los primeros años de vida condicionan un problema de salud y es un factor de riesgo para tener diabetes. En muchas regiones de Latinoamérica suele suceder esto. ¿Por qué? Porque existe desnutrición en la vida intrauterina y además existe problemas de desnutrición en las primeras etapas de la vida. Sin embargo, la obesidad ha desplazado a la desnutrición como el principal reto a resolver. Eso se debe tener siempre en cuenta. Entonces la obesidad suele generar una prevalencia y esta prevalencia ha aumentado en niños, adolescentes y en adultos jóvenes. Y los factores ambientales que condicionen esta morbilidad son los cambios en los patrones de alimentación, incremento en el acceso y consumo de alimentos y bebidas con alta densidad calórica, disminución del tiempo dedicado a la actividad física, incremento de los periodos asignados a las labores sedentarias. Miren cuántas cosas suelen juntarse para que den cabida a que aumente la obesidad en nuestras poblaciones. Entonces, los cambios en la dinámica de las familias, la depresión, la alteración de la conducta alimentaria y el consumo de alcohol son otras condiciones involucradas para que la obesidad pueda estar presente en mayor medida en la población latinoamericana. Esta prevalencia de la obesidad en adultos varía de acuerdo a las regiones. Acá estamos haciendo una comparación, por ejemplo, entre Cuba, que tiene un 13.3%, y Uruguay, que tiene un 37%. La mayoría de los países latinoamericanos, más del 40% de los adultos tienen un índice de masa corporal mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado. Sabemos que a partir de los 25 kilogramos por metro cuadrado para arriba, estamos hablando en primera instancia de sobrepeso, luego de obesidad en sus grados, y pese a ello el crecimiento mayor ocurre en las mujeres entre 20 y 29 años y los grupos con menor ingreso. Ejemplo de ellos es el síndrome metabólico, condición definida por la coexistencia de 3 o más de las siguientes condiciones: obesidad abdominal, colesterol HDL bajo, hipertrigliceridemia, valores anormales de presión arterial o de la glicemia, y en las personas con ancestría amerindia, o sea, aquellos que tienen ancestros autóctonos de Latinoamérica, las comorbilidades de la obesidad ocurren en presencia de valores menores del índice de masa corporal que lo reportado en caucásicos. Vale decir que lo que tendría que hacerse es establecer un estudio para que no tengamos los valores del índice de masa corporal en caucásicos y tener unos valores mucho más cercanos a nuestra realidad por estas condiciones que se les está mencionando. Entonces, el síndrome metabólico sabemos que es un constructo clínico, permite la detección de casos con alto riesgo de tener diabetes, incidente a mediano
plazo. La prevalencia alta en Latinoamérica desde el 18% en Perú, 35% en Colombia, 49.8% en México. O sea que es altísima esta prevalencia y prácticamente en todos los países que conforman nuestra vasta Latinoamérica. Bien, tal como habíamos comentado, el componente genético amerindio aumenta el riesgo de tener diabetes. Eso de todas maneras hay que tener en cuenta. Existen variantes genéticas como el que acá estamos mencionando que aumentan la susceptibilidad a la enfermedad. Su prevalencia es mayor en mestizos que lo informado en otros grupos étnicos. La población nativoamericana expresan la diabetes a una edad menor. Esto es importante tener en cuenta, a una edad menor y con índice de masa corporal más bajos comparados con los caucásicos, tal como ya habíamos comentado, ¿no? Algunas comorbilidades y complicaciones crónicas son más comunes en los mestizos. Eso también tener en cuenta. El colesterol HDL bajo, la hipertrigliceridemia son las comorbilidades. Y para las complicaciones tenemos la retinopatía y la nefropatía. La etnicidad afroamericana aumenta el riesgo de tener hipertensión arterial y obesidad. Finalmente, algunas infecciones como la tuberculosis o la hepatitis son más comunes en las personas con diabetes que viven en Latinoamérica. Siempre tener en cuenta que la tuberculosis, que es una enfermedad muy prevalente, muy extendida en nuestra Latinoamérica, conjuntamente con la hepatitis, que aunque no está muy extendida, son más comunes en personas con diabetes y que viven en Latinoamérica. Y la comorbilidad es común en aquellas personas que tienen diabetes. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la mitad de los pacientes que tiene diabetes tiene hipertensión arterial o a la inversa. Es un factor de riesgo cardiovascular que suele generar estar presente en el 86.7% de la población. Y los factores de riesgo modificables, que eso es fundamental, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial y el tabaquismo. Si nosotros asumimos un tratamiento enérgico al respecto, podríamos disminuir en un 65% esta presencia de comorbilidad. Es fundamental tener en cuenta este tema. Entonces, la dislipidemia es una de las comorbilidades más comunes en la diabetes tipo 2. Valores de colesterol LDL mayores de 100 miligramos por decilitro. Ya sabemos que las LDL son el colesterol malo, por así decir, mientras que el valor promedio de triglicéridos y colesterol no HDL es mayor en los pacientes con diabetes al compararlo con el resto de la población. En otras palabras, los pacientes diabéticos tienen como comorbilidad la dislipidemia. Y bueno, la aparición temprana de la enfermedad aumenta el impacto social, evidentemente. Mientras tome a una población más joven, vamos a tener problemas e impacto social y económico, porque está tocando a la población económicamente productiva y económicamente activa. Incrementa la probabilidad de sufrir complicaciones crónicas e incapacidad prematura, las cuales ocurren en etapas productivas de la vida, tal como hemos dicho. En México, por ejemplo, existe una prevalencia en menores de 40 años del 5.8%, esto tomado de un estudio del 2016. Al estimar el número total de casos, el 22.7% de las personas con diabetes tienen menos de 40 años. Es terrible esta situación. En promedio, los jóvenes con diabetes tienen una educación mayor, sin embargo su condición socioeconómica es menor. Su consumo de alcohol y tabaco es notablemente mayor. Los casos jóvenes tienen una prevalencia menor de hipertensión arterial e hipercolesterolemia. En contraste,
el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, este está bajo. Es el más común entre ellos. Bueno, hemos hablado de los jóvenes, ahora hablaremos del otro extremo, las personas ancianas, con dos expresiones fenotípicas diferentes. Aquellos que padecen diabetes de inicio temprano, como adultos mayores se habrán expuesto por décadas a la enfermedad y estos van a tener evidentemente complicaciones. Y esta complicación va a condicionar a la vez dependencia de terceros y tratamiento complejo. Entonces, este es el primer rubro de la diabetes de inicio temprano como parte y expresión fenotípica, ¿no? La segunda expresión fenotípica sería las identificados después de los 70 años. Esta población, o sea, pacientes mayores de 70 años que tengan diabetes, van a tener una baja complicación microvascular, su glicemia estable con dosis bajas de 1 o 2 medicamentos antidiabéticos. Entre comillas, sería mejor que a una persona le dé o tenga diabetes a edades mayores de 70 años, puesto que ellos no van a tener tantos problemas como aquellos que tienen un inicio de la enfermedad en etapas más tempranas de la vida, ¿no? Y los dos grupos están representados en proporciones similares, ¿no? Y aún así la diabetes aumenta la prevalencia de los problemas geriátricos, claro que sí, por la múltiple patología que genera, por las complicaciones que suelen presentarse en estas personas, ¿ya? Y por la carga asociada que existe cuando tienen la enfermedad. Y esta diabetes aumenta la prevalencia de los problemas geriátricos a través de las caídas, limitaciones funcionales, limitaciones cognitivas, empleando múltiples fármacos, etc. Entonces, la diabetes aumenta la prevalencia de los problemas geriátricos. Pasamos a la calidad de atención. En calidad de atención existen varios estudios, sin embargo, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, cuya guía estamos acá presentando, nos presenta este estudio multicéntrico sobre diferentes países donde suelen llegar a conclusiones como que existen deficiencias mayores en la calidad de atención, aún en pacientes que están siendo tratados en consultorios privados. Esto a nivel de toda Latinoamérica. Existe un acceso ilimitado de los servicios de salud. Preocupante. Efectivamente, la demanda supera a la oferta en casi todos los países latinoamericanos. Existe un bajo porcentaje de cobertura de seguros privados. Lo ideal sería que tengamos un seguro universal en todos nuestros países para que se pueda hacer una cobertura adecuada de todas las enfermedades en toda la población en general. Existen tiempos insuficientes de consulta. Esto es fácilmente explicable porque existe tanta demanda que se tienen que recortar los tiempos para que se pueda atender a más pacientes. Pero con esto lo que se hace es disminuir la calidad de la atención de estos pacientes. Profesionales de la salud carentes de entrenamiento específico en diabetes. En otras palabras, no se está conociendo a profundidad todo lo que corresponde a la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con diabetes. Y falta de acceso a equipos multidisciplinarios y a los educadores en diabetes. No solamente necesitamos contar con un solo profesional, tiene que existir una gama de profesionales para que el tratamiento sea óptimo. El 43% de los casos en estos pacientes tenían una hemoglobina glicosilada de 7%, quiere decir que no han sido bien evaluados y no están siendo bien controlados, pese a que en más del 90% tomaba 1 o 2 medicamentos antidiabéticos. Qué terrible esta situación. El tratamiento con insulina
es utilizado con menor frecuencia en la observada en otras regiones. Comparativamente hablando con Europa, el 19% en Latinoamérica versus más del 30% en Europa que utiliza insulina. Las causas más comunes de la ineficacia del tratamiento se han llegado a comprobar. La ausencia de programas que empoderen al paciente en la adopción de un estilo de vida saludable. Eso es importante rescatar. La inercia terapéutica. La depresión y la falta de adherencia al tratamiento farmacológico. Todas estas son las condiciones para entender que existen causas comunes de la ineficacia del tratamiento. Y las deficiencias del tratamiento aplican por igual para control de la hipertensión arterial, hipercolesterolemia, prescripción de antiagregantes plaquetarios, realización de acciones preventivas de las complicaciones crónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente la diabetes es la única enfermedad que está pasando por problemas relacionados a la salud pública, sino casi todas las enfermedades que no sean infecciosas. Un alto porcentaje de los casos recibe tratamiento farmacológico. ¡Qué bueno! Sin embargo, pocos logran el objetivo terapéutico. A esto estaba encaminado el haber encontrado que su hemoglobina glicosilada en estos pacientes estaba en más de 7%. Por ejemplo, la evaluación oftalmológica anual ocurrió solo en el 38% en México. Yo supongo que todos los países tienen esta misma expresión en cuanto a números. ¿Por qué? Porque tenemos tan pocos especialistas oftalmólogos que no se dan abasto para hacer una evaluación en cuanto a prevención secundaria en los pacientes con diabetes. Y otras acciones preventivas como la revisión de los pies, el uso de vacunas o la impartición de programas educativos suceden en porcentajes de la población aún menores. Como se puede observar, hay una gran tarea por desarrollar y poder optimizar para que nuestros pacientes tengan un cuidado adecuado y oportuno. Y los estudios epidemiológicos en Latinoamérica permiten identificar 3 retos por resolver. Existe un número creciente de casos en riesgo. Hay un porcentaje alto de los casos los cuales no están diagnosticados. Y la efectividad del tratamiento es insuficiente. Pero estas son oportunidades únicas para generar conocimiento nuevo. Bueno, y la diversidad étnica de la población, el componente amerindio, los flujos migratorios, la estructura de las familias, la velocidad en que han ocurrido los cambios socioeconómicos en la región son áreas de oportunidad. ¿Para qué? Para que se pueda realizar estudios en la región. Y sería adecuado que estos estudios puedan realizarse para que se pueda mejorar la morbilidad de la población en general. Bueno, y existe una declaración que fue elaborada en toda América Latina y dentro de ellas estuvo la ALAD. Yo les voy a comentar este decálogo que consta de puntos muy importantes a tener en cuenta para un óptimo tratamiento de los pacientes con diabetes. Reconocer a la diabetes como un problema de salud público serio, común, creciente y costoso. Desarrollar estrategias nacionales de diabetes que incluyan metas específicas y mecanismos de evaluación de resultados. Elaborar e implementar programas nacionales de diabetes. Destinar recursos adecuados, apropiados y sostenibles. Desarrollar e implementar un modelo de atención integral de la diabetes que incluya educación. Es fundamental este punto. Asegurar la disponibilidad de insulina, otros medicamentos y elementos para el autocontrol. Asegurar que las personas con diabetes puedan adquirir los conocimientos, empoderarlos a ellos, ¿no? Desarrollar organizaciones nacionales que alerten a la comunidad sobre la importancia de la diabetes y la involucren en los programas.
desarrollar un sistema de información que permite evaluar la calidad de la atención prestada, promover alianzas estratégicas entre todas las organizaciones involucradas en el cuidado de la diabetes. Este es el primer tema que estamos tocando. Parece muy interesante. Hemos hablado de la epidemiología. Los siguientes temas van a ser todos relacionados a la diabetes 2 que estamos rescatando de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.